En medio de un hospital donde la presión no da tregua y la esperanza a veces parece escasa, ella siempre ha sido un faro silencioso. Se llama Mariana. Desde que decidió ser enfermera, su única misión ha sido cuidar vidas, aliviar dolores y ofrecer consuelo en los momentos más oscuros. No buscaba reconocimiento, ni premios, solo quería hacer lo que amaba, ayudar a quienes más lo necesitan. Mariana llegó a ese hospital con un sueño claro y una fuerza interior que pocos imaginaban. Sabía que la tarea no sería fácil, que el trabajo era exigente y el ambiente, muchas veces, un campo de batalla invisible. Sin embargo, su vocación era más fuerte que cualquier obstáculo. Con su uniforme blanco impecable y una sonrisa cálida, entraba cada día en los pasillos con la determinación de marcar una diferencia. Pero no todo era tan sencillo. Mariana no solo enfrentaba el cansancio de largas jornadas ni la responsabilidad de cuidar a pacientes críticos. También debía sortear un muro invisible que muchos en ese hospital levantaban sin decirlo, un prejuicio sutil pero profundo que se manifestaba en miradas esquivas, comentarios a media voz y en la falta de oportunidades que parecía destinada solo a algunos. Ella era una de las pocas enfermeras negras en ese lugar. Y aunque su capacidad y dedicación eran innegables, su color de piel parecía una barrera que no todos estaban dispuestos a cruzar. En reuniones donde se tomaban decisiones, su voz a menudo quedaba relegada al silencio. En los turnos más difíciles, se le asignaban tareas que nadie más quería, como si su trabajo valiera menos. Era un trato que dolía, pero que Mariana jamás permitió que definiera quién era. A pesar de todo, Mariana mantenía la cabeza alta y el corazón firme. Sabía que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino de la fuerza con la que ella abrazaba su labor. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento a un paciente, era una pequeña victoria en un entorno que no siempre le daba la bienvenida. Muchos podrían pensar que con el tiempo esa lucha se vuelve agotadora, pero para Mariana era un llamado constante a demostrar que la dignidad y la competencia no tienen color. Su historia no es solo la de una enfermera enfrentando un hospital, es la historia de miles de personas que, día a día, combaten invisibles batallas contra la discriminación, con la esperanza de que un día la justicia y el respeto sean la norma. Mariana no busca ser una heroína famosa. Su verdadera fuerza radica en la humildad con la que enfrenta cada jornada y en la pasión con la que entrega su trabajo. Pero lo que nadie sabe aún es que muy pronto, esa misma mujer, que muchos subestimaron, tendrá un papel crucial que cambiará no solo su vida, sino la de todo el hospital. Esta es la historia de cómo Mariana, la enfermera que siempre estuvo en las sombras, se convirtió en un faro de esperanza y coraje para todos. Pero antes, es importante entender el entorno en el que lucha y cómo la discriminación, silenciosa pero constante, pone a prueba no solo su paciencia, sino también su fe en un mundo más justo. El hospital donde Mariana trabaja es uno de los más grandes de la ciudad, un lugar que atiende a miles de personas cada año. En sus pasillos se entrelazan historias de esperanza, dolor, lucha y, a veces, también de injusticia. El equipo médico está formado por profesionales dedicados, pero como en muchas instituciones, las tensiones y las diferencias se manifiestan no solo en el trabajo, sino también en las actitudes que tienen hacia unos y otros. Desde que Mariana llegó, notó que no todos la trataban igual. Algunos colegas la saludaban con amabilidad, valorando su compromiso y profesionalismo, pero otros mostraban indiferencia, peor aún, un rechazo silencioso. En los turnos de noche, cuando la fatiga hacía mella en todos, esos gestos de exclusión se hacían más evidentes. Las reuniones de equipo, que deberían ser espacios para compartir ideas y coordinar esfuerzos, se convertían en escenarios donde Mariana apenas podía expresar su opinión. Sus sugerencias eran ignoradas o minimizadas, mientras otras voces dominaban la conversación. Aunque siempre aportaba ideas bien fundamentadas, parecía que su palabra no tenía el mismo peso que la de otros compañeros. Los supervisores, en ocasiones, le asignaban las tareas más arduas o poco valoradas, como limpiar áreas complicadas o encargarse de los pacientes considerados difíciles. Era un trato que no estaba escrito en ningún reglamento, pero que se repetía con constancia, como una sombra que se posaba sobre ella cada día. Mariana entendía que esas actitudes no eran casuales. Sabía que su color de piel influía en cómo la veían, en cómo la trataban y en las oportunidades que le daban. Pero lejos de dejarse vencer,
Ella usaba esa realidad como un motor para seguir adelante, para demostrar con hechos y no solo palabras que su valor profesional era incuestionable. En medio de ese ambiente complicado, Mariana se apoyaba en su vocación y en la confianza que los pacientes le brindaban. Muchos de ellos veían en ella una figura de esperanza y cariño, alguien que los acompañaba no solo en su enfermedad, sino en sus miedos y esperanzas. Eso le daba fuerzas para seguir enfrentando los obstáculos que se presentaban fuera de la vista de los pacientes. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, esas diferencias y el trato desigual comenzaban a afectar no solo su ánimo, sino también el clima laboral. El hospital, aunque lleno de profesionales, no estaba exento de prejuicios que, silenciosamente, minaban la unidad y la colaboración que deberían ser el alma de cualquier equipo de salud. Lo que Mariana no sabía aún era que muy pronto se enfrentaría a una prueba que pondría a prueba todo su temple y que, en medio de esa crisis, demostraría al hospital entero quién era realmente. Porque a veces, en los momentos más difíciles, las verdaderas historias de coraje y dignidad emergen con fuerza imparable. Cada día, Mariana enfrentaba pequeños actos de discriminación que, aunque parecidos a gotas de lluvia, terminaban por empapar su espíritu. No eran siempre palabras fuertes ni insultos directos. Muchas veces eran gestos sutiles, miradas esquivas, comentarios murmurados a sus espaldas o la simple indiferencia cuando buscaba apoyo. En una ocasión, después de un turno agotador, Mariana pidió ayuda para mover a un paciente crítico. Un colega, sin mirarla, le respondió con desdén que eso no era parte de su trabajo y que debía encargarse de lo suyo. En otra oportunidad, un supervisor la pasó por alto para un ascenso, pese a que sus evaluaciones eran impecables, y eligió a alguien con menos experiencia y logros, simplemente porque encajaba mejor en el perfil. Estos episodios se repetían, y aunque Mariana intentaba no darles peso, se acumulaban dentro de ella, generando una mezcla de frustración, tristeza y determinación. Sabía que rendirse no era una opción, pero el desgaste emocional era real. Sin embargo, lo más difícil era que esta discriminación no solo afectaba su vida laboral, sino que también influía en la percepción que algunos pacientes tenían de ella. Algunos, influenciados por prejuicios sociales, dudaban de su capacidad o incluso rechazaban su atención al verla. Pero Mariana respondía a cada reto con profesionalismo y una paciencia inmensa. Cada vez que un paciente se mostraba reticente, ella buscaba una manera de ganarse su confianza con dedicación y cuidado. Y en muchos casos, su entrega lograba romper barreras invisibles, transformando la duda en agradecimiento sincero. En el hospital, Mariana vivía así un doble desafío: enfrentar no solo la complejidad de su trabajo, sino también el peso de un sistema que, de maneras visibles e invisibles, la menospreciaba por su color de piel. Su historia no era única, pero sí representaba la lucha diaria de quienes, como ella, deben demostrar su valía más allá de sus capacidades profesionales. A pesar de todo, Mariana nunca perdió de vista su propósito. Sabía que su labor era esencial y que su compromiso con la vida era más fuerte que cualquier prejuicio. Y aunque aún no imaginaba el giro que su historia tomaría, estaba preparada para demostrar que el coraje y la dignidad pueden brillar incluso en los lugares más oscuros. Un día, la rutina del hospital cambió radicalmente. Una emergencia inesperada sacudió a todo el equipo médico y puso a prueba no solo sus habilidades, sino también su capacidad para trabajar unidos bajo presión. Una epidemia comenzó a propagarse rápidamente en la ciudad, y el hospital se convirtió en el centro de atención para cientos de pacientes afectados. Los pasillos se llenaron de caos, los turnos se extendieron hasta lo imposible y la incertidumbre se instaló en cada mirada. La demanda superaba los recursos, y el cansancio comenzaba a hacer mella en el cuerpo y el espíritu de todos los que luchaban contra esta crisis. En medio de este torbellino, cada miembro del equipo debía asumir responsabilidades mayores, tomar decisiones rápidas y actuar con precisión. Pero el ambiente tenso y las viejas tensiones entre algunos colegas amenazaban con fracturar la colaboración necesaria para salir adelante. Mariana, aunque agotada, sintió que ese era el momento en que debía dejar atrás cualquier duda o miedo. Sabía que su experiencia, su compromiso y su valentía serían claves para enfrentar lo que venía. Sin importar las barreras que otros le pusieran, estaba decidida a dar todo de sí por cada paciente y por sus compañeros. Esta crisis sería la prueba más dura,
pero también la oportunidad que Mariana necesitaba para demostrar que el verdadero valor no se mide por el color de la piel, sino por la entrega, el coraje y el corazón con que se enfrenta cada desafío. La crisis en el hospital alcanzó un punto crítico y todos sintieron que cada segundo contaba. Mariana, con la mirada fija y el pulso firme, sabía que no podía permitirse un instante de duda. Mientras las alarmas sonaban y los pasillos se llenaban de camillas y pacientes en estado grave, ella tomó el mando de inmediato, sin esperar órdenes ni permiso. Conocía el hospital como la palma de su mano. Sabía dónde estaba cada insumo, cómo optimizar el uso del material escaso y qué pacientes necesitaban atención urgente. Pero más allá de su conocimiento técnico, fue su temple lo que realmente marcó la diferencia. En medio del caos, Mariana organizó a un grupo de enfermeros y voluntarios, distribuyó tareas y creó un ambiente de calma y orden donde parecía imposible. No solo atendía pacientes, también calmaba el miedo de quienes la rodeaban. Su voz, firme pero suave, transmitía confianza. Cuando algún colega dudaba o flaqueaba, Mariana estaba allí para levantarlo, recordándole que juntos podían superar cualquier obstáculo. Pero lo que realmente sorprendió a muchos fue su capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas bajo presión. En una situación donde minutos podían decidir entre la vida y la muerte, Mariana no titubeó. Coordinó traslados, priorizó tratamientos y evitó que se cometieran errores que podrían haber sido fatales. A pesar de su destacado liderazgo, hubo quienes seguían subestimándola. Algunos miembros del equipo médico más veteranos y con más poder jerárquico le lanzaban miradas desconfiadas o comentarios velados. Sin embargo, Mariana no se detuvo a pelear batallas inútiles, su foco estaba en salvar vidas. En una de las noches más intensas, el hospital recibió un caso crítico, un niño gravemente afectado por la epidemia, con pocas posibilidades de sobrevivir si no se actuaba con rapidez. Mariana fue la primera en reaccionar. Se encargó personalmente de estabilizarlo, aplicando técnicas que había aprendido en años de experiencia y manteniendo la calma cuando todo parecía perdido. Gracias a su intervención, el niño logró mejorar, y su caso se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el hospital. Pero en lugar de celebrar, Mariana mantuvo la humildad que siempre la ha caracterizado. Sabía que ese éxito no era solo suyo, sino de todo el equipo que trabajó sin descanso. Esta crisis, que parecía destinada a destruirlos, terminó siendo el escenario donde Mariana mostró al hospital entero su verdadera fuerza. Ella no solo salvó vidas, cambió la percepción que muchos tenían sobre ella, demostrando que la valentía y la competencia no entienden de colores ni prejuicios. Lo que nadie esperaba era que, a partir de ese momento, la historia de Mariana comenzaría a resonar más allá de las paredes del hospital. Porque en el corazón de la tormenta, ella se convirtió en un faro de esperanza, dignidad y coraje. A pesar de que Mariana había sido clave en la respuesta a la crisis, el reconocimiento que merecía nunca llegó de la manera justa. Mientras los medios locales comenzaron a hablar del heroísmo de algunos médicos y enfermeros del hospital, su nombre apenas apareció en alguna mención secundaria, si es que apareció. Dentro del hospital, la situación no fue mucho mejor. Algunos de los jefes y supervisores, en lugar de reconocer públicamente su esfuerzo, optaron por minimizar su papel o incluso ignorarlo por completo. En reuniones oficiales, su contribución era pasada por alto, y las palabras de agradecimiento quedaban reservadas para otros colegas con menos protagonismo. Este silencio no solo fue una falta de justicia, sino una herida profunda para Mariana. Después de haber dado todo de sí en condiciones extremas, recibir ese desdén fue doloroso. Más aún porque sabía que su color de piel seguía siendo un obstáculo invisible que le impedía recibir el respeto y la valoración que con tanto esfuerzo se había ganado. Aún así, Mariana no permitió que esta injusticia la derrotara. Entendió que el camino hacia el cambio era largo y que debía mantenerse firme para no dejar que la discriminación apagara su voz ni su espíritu. Sabía que su historia tenía que ser contada, que su lucha debía servir para que otros no pasaran por lo mismo. En medio de ese ambiente frío, encontró fuerza en sí misma y en el compromiso que siempre la había guiado, ayudar a quienes más lo necesitaban, sin importar las circunstancias. Y aunque la invisibilidad y el olvido intentaron borrarla, su legado comenzó a sembrar semillas de cambio, incluso en los rincones más difíciles del hospital.
Lo que vendría después sería una prueba aún mayor, pero también una oportunidad para que Mariana y quienes la apoyaban demostraran que la dignidad y la justicia no se pueden silenciar. Después de todo lo que había vivido, llegó un momento en que la carga se volvió demasiado pesada. Las noches sin dormir, el desgaste emocional y la sensación de ser invisible dentro de un lugar donde tanto había dado, comenzaron a pesar en el corazón de Mariana. Se preguntaba si valía la pena seguir luchando contra un sistema que parecía negarle hasta el derecho básico de ser reconocida. Las dudas la visitaban en silencio. Pensaba en renunciar, en buscar un lugar donde no tuviera que pelear por cada pequeño gesto de respeto. La tentación de abandonar su vocación, la pasión que había llevado desde niña, parecía más fuerte que nunca. Pero entonces recordaba por qué había elegido esa profesión. No era solo por ella misma, sino por todos esos pacientes que dependían de su cuidado, por esos niños y ancianos que veían en ella una mano amiga cuando todo parecía perdido. Pensaba en las voces de quienes no podían alzar la suya, en aquellos que sufrían en silencio la discriminación y el prejuicio. Fue en ese momento que Mariana tomó una decisión. No se rendiría. No solo seguiría adelante, sino que usaría su experiencia para luchar por un cambio real. Su dolor se convirtió en fuerza, su tristeza en determinación. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de más desánimo, pero también estaba segura de que su lucha era necesaria. No solo por ella, sino por todas las personas que, como ella, merecían ser escuchadas y respetadas. Con esa convicción renovada, Mariana comenzó a buscar aliados dentro y fuera del hospital. Personas que compartieran su visión de un lugar más justo, donde el color de la piel no fuera un obstáculo, sino simplemente parte de la diversidad que enriquece a todos. Esta decisión marcó un antes y un después en su vida. Porque a veces, las heridas más profundas pueden transformarse en el motor que impulsa el cambio más grande. En medio de la lucha silenciosa que Mariana sostenía, algo comenzó a cambiar. No fue un gran anuncio ni una campaña oficial, sino pequeños gestos que, poco a poco, fueron tejiendo una red de apoyo que ella jamás imaginó. Algunos compañeros, que hasta entonces habían permanecido callados o indiferentes, comenzaron a reconocer en Mariana no solo a una enfermera dedicada, sino una persona valiente que enfrentaba barreras mucho más allá de su trabajo diario. Pacientes a quienes había cuidado con tanto esmero empezaron a alzar la voz, compartiendo sus experiencias y agradecimientos. Historias simples pero poderosas que corrían de boca en boca, llegando incluso a las familias y a la comunidad cercana al hospital. La verdad, esa que Mariana había vivido en silencio, comenzaba a salir a la luz. Algunos colegas decidieron dar un paso adelante y manifestar públicamente su apoyo. No solo para reconocer a Mariana, sino para exigir un ambiente de trabajo más justo y respetuoso para todos. Este movimiento, aunque pequeño al principio, empezó a tomar fuerza. Y con fuerza, llegó la atención de quienes estaban en posiciones de poder dentro del hospital. El cambio, que parecía imposible hace unos meses, empezó a germinar. Reuniones donde antes Mariana era ignorada, ahora contaban con su presencia activa. Conversaciones que antes eran exclusivas, ahora incluían su voz y su experiencia. Y aunque la lucha no había terminado, el apoyo inesperado fue el impulso que ella necesitaba para seguir adelante. Esta nueva etapa no solo fortaleció a Mariana, sino que inspiró a otros a no quedarse callados frente a la injusticia. Porque cuando la verdad se comparte y las voces se unen, el cambio deja de ser una esperanza para convertirse en una realidad. Pero aún quedaba un camino por recorrer, y la verdadera transformación estaba por comenzar. Con el apoyo creciente, Mariana comenzó a sentirse más fuerte y segura. No solo estaba luchando por ella misma, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio, aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por prejuicios y discriminación. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza dentro del hospital y más allá. Junto a sus nuevos aliados, empezó a organizar encuentros donde se hablaba abiertamente sobre la importancia de la igualdad y el respeto en el ambiente laboral. Charlas, talleres y grupos de apoyo que buscaban cambiar no solo las políticas internas, sino también las actitudes y percepciones que tanto daño habían causado. La comunidad del hospital empezó a transformarse lentamente. Los prejuicios que parecían inamovibles comenzaron a cuestionarse,
y poco a poco se abrían espacios para el diálogo y la comprensión. Mariana veía cómo, incluso aquellos que antes la habían rechazado, comenzaban a reconocerla y valorarla por lo que realmente era, una profesional dedicada, una persona con un corazón enorme y una historia digna de respeto. Pero Mariana sabía que el camino hacia la justicia y la igualdad era largo. No se trataba solo de cambiar la mirada de unos pocos, sino de transformar un sistema que durante años había perpetuado la discriminación de manera silenciosa y sutil. Esta nueva etapa de lucha y esperanza le dio una energía renovada. Cada pequeño avance, cada voz que se unía a la causa, era una victoria que celebraba con humildad pero con orgullo. Porque entendía que su historia no era solo suya, sino la de muchos otros que merecían un lugar digno en el mundo. Y aunque aún quedaban retos por delante, Mariana estaba lista para enfrentarlos con la misma valentía y dignidad que la habían llevado hasta aquí. Finalmente, llegó el día en que la voz de Mariana resonó con fuerza en todo el hospital. Gracias al apoyo que había logrado reunir y a la transformación que ella misma impulsó, se organizó un encuentro especial donde se reconoció públicamente su labor y valentía. No fue solo un acto de justicia, sino un símbolo de cambio para toda la institución. Frente a médicos, enfermeros, administrativos y pacientes, Mariana habló con el corazón abierto. Contó su historia, sus luchas y sus sueños, pero sobre todo, hizo un llamado a la empatía, al respeto y a la unión. Recordó que detrás de cada persona hay una vida, una historia que merece ser escuchada y valorada. Ese día, las barreras invisibles comenzaron a caer definitivamente. Se firmaron compromisos para crear un ambiente libre de prejuicios y discriminación, donde el talento y la dedicación sean los únicos criterios para valorar a cada trabajador. Mariana no solo ganó el reconocimiento que merecía, sino que abrió un camino para que otros también puedan brillar sin miedo. Su historia se convirtió en inspiración para miles, un ejemplo claro de que, aunque el camino sea difícil, la dignidad y el coraje siempre encuentran la manera de abrir puertas. Porque al final, lo que realmente importa no es el color de la piel, sino la fuerza del alma y la voluntad de cambiar el mundo para mejor. Y así, Mariana demostró que la verdadera grandeza nace cuando uno decide levantarse, luchar y transformar la realidad, no solo para sí mismo, sino para todos.